Ya estamos de regreso en las claves del día con ustedes, Helen Meniz y Mauricio Fernandini. Y vamos ahora con el desarrollo de nuestra segunda clave, pues la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, ella pues ha convocado a una sesión de la Comisión Especial de la Selección de Candidatos Aptos para la elección del Defensor del Pueblo para este martes 14 de junio a las 3:30 de la tarde. Mañana, martes 14 de junio, por la tarde. Y como se recuerda, el Poder Judicial le ordenó que suspenda de manera provisional la elección del nuevo defensor del pueblo. Y a pesar de ello, la agenda de la sesión contempla evaluar el cronograma, cumplimiento de los lineamientos y evaluación de las siguientes acciones en la actual coyuntura. Y justamente sobre este tema vamos a hablar ahora con Omar Cairo. Él es constitucionalista y nos va a explicar un poco acerca de la decisión de María del Carmen Alba. ¿Cómo estás, Omar? Doctor, buenas noches. Helen, buenas noches. Coméntanos un poco acerca de la decisión que está tomando la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a pesar que ya hay una, digamos, orden por parte de que se detenga en realidad la elección del defensor del pueblo, y aún así ella está continuando con la agenda, está citando a la comisión para elegir al nuevo defensor del pueblo. ¿Ella está incumpliendo de repente este mandato? ¿Cuál sería, digamos, la consecuencia? Sí, bueno, los mandatos judiciales son obligatorios para todos, autoridades, funcionarios y personas, y es gravísimo que el Congreso se sustraiga el cumplimiento y se resista al cumplimiento de una orden judicial. Sería tan grave como que el Parlamento censure a un ministro y el presidente de la República se niegue a aceptarle la renuncia y mantenga al ministro en su cargo. Los órganos del Estado tienen sus competencias delimitadas. Esa distribución de competencias es el fundamento del sistema constitucional. Por lo tanto, tienen independencia y libertad de injerencias y de perturbaciones en sus funciones. Si el Congreso desobedece una resolución judicial, está perturbando y neutralizando la función del Poder Judicial. Sería, por lo tanto, una infracción constitucional gravísima. Además, por si hiciera falta, el artículo 139 de la Constitución establece que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de las funciones de los órganos jurisdiccionales. Así que si esto ocurre, incumpliéndose el mandato judicial, los congresistas que realizaran este acto prohibido por una orden judicial estarían incurriendo en una infracción constitucional y serían, por lo tanto, pasibles de ser condenados en un juicio político que está a cargo del Congreso, es verdad, pero puede ser hecho efectivo hasta 5 años después de culminadas sus funciones. Es decir, cuando terminen su mandato, el próximo Congreso les puede iniciar un juicio político e inhabilitarlos hasta por 10 años en el ejercicio de sus funciones. Bien, sin embargo, la citación de María del Carmen Alba, digamos, ella podría mencionar que no está incumpliendo, porque que esta reunión no es para elegir al defensor del pueblo, sino que temas, digamos, que van de acuerdo al cronograma que ellos tienen ya pactado. Más allá de si se escoge o no mañana, continúan, digamos, desobedeciendo este mandato judicial, ¿podría tener ella alguna salida, a pesar que ha convocado a esta comisión que se encarga de escoger al nuevo defensor del pueblo? En la medida en que no cumpla el mandato claro y preciso de la resolución judicial, no hay ningún problema. Pero si hay algo que ordena la resolución judicial no hacer, y lo hace mañana el Congreso o una comisión o la mesa directiva, ese órgano parlamentario, ese parlamentario estaría en curso en infracción constitucional. Bien, doctor. Tenemos también a Mauricio Fernandini, que tiene algunas consultas también para usted. Muy bien, Helen, gracias.
Doctor Cairo, buenas noches. Mauricio, buenas noches. Hace más de un mes, recordemos que usted se encargó de este tema, del artículo 66 de la Constitución. Además, un congresista de Perú Libre, el congresista Pasión Dávila, presentó a la Comisión de Constitución esta posibilidad de adelantar elecciones siempre y cuando se cuenten con 66 votos. Luego los retiraron, los de Perú Libre, pero ingresó a través de Susel Paredes del Partido Morado. Con estas, finalmente, hartazgos de la ciudadanía que usted también los recoge, ahora con un prófugo de la justicia como el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ¿cuánto puede finalmente presionar la ciudadanía al propio Congreso de la República que nos representa para tender esta salida que es técnicamente democrática, como usted lo ha explicado? ¿Te refieres, Mauricio, a la reforma constitucional que convoque elecciones adelantadas? Así es. Que suspende, sí, bueno, al presidente en sus funciones y que se convocan elecciones, tanto de ejecutivo como de legislativo. A eso me refiero. Sí, claro. Esa reforma es viable. Depende de que el Congreso la apruebe en una legislatura con más de la mitad del número legal de congresistas, más un referéndum ratificatorio, o en 2 legislaturas sucesivas con más de 2/3 del número legal. En efecto, lo que tú dices es plausible. Si todos los sectores diversos que respaldan a los grupos parlamentarios les retiran el respaldo, se van a ver aislados y, por lo tanto, creo que ante esa situación de soledad, lo inteligente sería de parte de los congresistas de los diferentes grupos parlamentarios concurrir en la decisión de hacer una reforma a la Constitución y colocar una disposición transitoria que reduzca el mandato presidencial y parlamentario de los 5 años que culminarán en el 2026 hasta el tiempo que demore convocar y realizar unas elecciones adelantadas presidencial y parlamentaria. Pero tendría que ser presidencial y parlamentaria, porque si fueran una u otra, el equilibrio de poderes se rompería, y el equilibrio de poderes es fundamental en un sistema constitucional. El debate se centra insistentemente en la vacancia por incapacidad moral permanente y no se habla de esta otra salida que usted ha compartido en alguna de sus columnas y que también, me parece, fue presentada últimamente por Susel Paredes en la Comisión de Constitución. Sí, esto depende mucho de la sintonía que pretende el Congreso y la clase política en realidad tener con el sentir de la población. Hoy día el Congreso y el presidente, para no hacer distinciones, tienen un repudio superior al 75%, ambos. Entonces es muy difícil explicarse cómo se sienten tan cómodos en el poder y cómo así hay un proyecto de reforma constitucional que, con el pretexto de la bicameralidad, pretende que los actuales parlamentarios se reelijan y que además el futuro parlamento sea reelegible, cuando la reelección parlamentaria es en una gran medida la explicación de la crisis que tenemos, porque desde el 2001 hasta el 2016 los parlamentarios eran reelegibles, y eso dejó como saldo una respuesta del pueblo, de la gente, de repudio al Parlamento por la actuación que hacían estos parlamentarios reelegidos. Y eso es lo que se pretende restablecer, en lugar de optar por la solución inteligente y prudente, en el sentido de prudencia, entendida como sabiduría, de sintonizar con lo que la población en términos generales está sintiendo políticamente y terminar con el mandato presidencial y parlamentario cuanto antes. Pero eso tiene que ser por una reforma constitucional. Otro mecanismo no existe. Nos queda claro entonces que no solamente existe dentro de la Constitución la salida de vacancia por incapacidad moral permanente, para la cual no se cuentan con los 87 votos, pero sí hay otra que usted nos ha explicado en esta ocasión con bastante claridad. Le agradezco mucho, doctor Cairo, por acompañarnos en las claves del día. Gracias, Mauricio. Gracias, Helen. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros regresamos con más en las claves del día.